¿Qué pasa, amigos? Muy buenas. Bueno, hoy hacemos un vídeo de mecánica, ¿vale? Hoy vamos a hacer un vídeo de un Volkswagen Polo, ¿vale? Año 2014, 1200 turbo gasolina, 16 válvulas, ¿vale? Y bueno, el motivo de este vídeo es, pues ahora lo vais a ver enseguida. Os voy a enseñar un poquito el despiece y la avería ocasionada por este coche. Normalmente ya sabéis que en mis vídeos os suelo poner el coche, cómo está desmontada la culata, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero en este caso no me ha dado tiempo, solamente os voy a enseñar el material que se ha cambiado y os voy a explicar la causa de esta avería, ¿vale? Lo que ha sido provocado que rompa, bueno, la avería que ha hecho bastante gorda este vehículo, este Volkswagen Polo, como os digo, ¿vale? Ya os digo, normalmente os suelo poner siempre imágenes del coche, cómo está desmontado, cuando acabamos, cuando lo arrancamos, el sonido, etcétera. Pero bueno, como bien sabéis, la vida no me da para todo, ya sabéis que no me da para todo, y en este caso pues no me ha dado tiempo a grabar ni, como os digo, ni el desmontaje, ni el montaje, ni el arrancado. Os voy a dejar, si puedo, por aquí, si consigo alguna foto, creo que tengo sacado alguna foto en el móvil, os dejaré por aquí en el vídeo un par de fotos para que veáis el modelo, que es un poco así, más o menos el modelo del coche. Pero ahora en la mesa de trabajo os explico. Os pondré todo el despiece más o menos del material que se ha cambiado y os voy a explicar paso a paso más o menos todo lo que se ha cambiado de este coche y el por qué se ha cambiado estas piezas, ¿vale? Y lo que ha provocado esta avería, repito, ¿vale? Han sido 8 válvulas las que ha roto. Es un motor, como os digo, de 16 válvulas, pero ha roto doblado 8 de las válvulas de escape, ¿vale? Ahora lo vais a ver en la mesa de trabajo, cómo han quedado, vais a flipar, porque la verdad que ha sido impacta ver las válvulas así, ¿vale? No es una válvula que está un poco torcida, se han quedado muy torcidas, ¿vale? Entonces nada, como os digo, os enseño el modelo, bueno, no el modelo, perdón, os enseño todo el popurrí de piezas que vais a flipar. Os he puesto algunas, no todas, ¿vale? Os he puesto más o menos algunas de las piezas que yo entiendo que vais a entender mejor, pues si por ejemplo son 20 tornillos, pues os he puesto 5 tornillos, no os he puesto los 20 porque son muchas cosas y todas no me entran en la mesa de trabajo, ¿vale? Entonces, para que veáis un poco el popurrí. Así que nada, estad atentos al vídeo y vamos para adentro. Bueno, también que sepáis que muchos me decís a veces, bueno, joder, ya no grabas tantos vídeos de mecánica, y bueno, ya os he dicho al principio de este vídeo que la vida no me da para todo, andamos muy liados y lo que os digo, tengo muchas cosas y a todo no puedo. Entonces, que sepáis también que para los que os gustan también los vídeos de mecánica, que ya sé que sí, que sepáis que en TikTok, podéis seguirme también en TikTok, los que no me sigáis, y ahí solemos subir varios vídeos, a veces uno al día, incluso más, ¿vale? Son vídeos cortos de 3 minutos, pero bueno, pues hacemos cosas que nos pasan día a día en el taller, cosas puntuales, y bueno, son vídeos que están chulos. Y si no estás suscrito o inscrito en TikTok, vas a buscarme, pones Chiquigo, me vas a ver un montón de vídeos, tenemos muchos vídeos, ¿vale? Y bueno, pues así también estás un poquito al día de las cosas que nos ocurren en el taller, y si te gusta la mecánica, pues ahí también vas a encontrar vídeos, repito, más cortos, pero vídeos de mecánica, ¿vale? Y bueno, luego cuando podemos, ahora ya tengo menos tiempo, pero hacemos vídeos como el de hoy, más largos, explicando algo mejor, ¿vale? Así que ahí lo dejo. Bueno, amigos, mirad, aquí os he preparado en esta mesa de trabajo un poquito más o menos algunas de las piezas que se han cambiado de este Volkswagen Polo, ¿vale? Por aquí tengo en el suelo más, ¿vale? Pero bueno, he preparado lo más importante que se le ha cambiado este coche, como os digo. Es un Volkswagen Polo, como os he dicho, del 2014, 50 y pico mil kilómetros, 54.000 kilómetros, 1200 turbo gasolina. Y bueno, la avería que ha provocado esto, las piezas están aquí, ¿vale? No sé ni por dónde empezar, la verdad. Pero bueno, la causa de esta avería, ¿cuál es? Esta polea que veis aquí, chicos. Esta es la polea, una polea de los árboles de levas. Lleva dos, doble árbol de levas, ¿vale? Para que nos mueva las válvulas de admisión y de escape, ¿vale? En este caso está la polea de admisión, es una polea variable y el problema está en esta polea, ¿vale? Por lo visto debe haber alguna campaña que deben avisar, no sé si a todo el mundo, en este caso a mi cliente no, pero bueno, en este caso lo que os digo, se ha roto. Los tornillos de esta polea se aflojan, ¿vale? Mirad, este es uno de los tornillos para que veáis cómo está. Está totalmente... bueno, se van soltando los tornillos poco a poco con el tiempo, con los años, se van aflojando. Y lo que hace es que al final, pues la polea, al irse los tornillos,
pues empieza a moverse. Sí que este cliente dice que llevaba ya a ver, esta avería a lo mejor la podía haber evitado. Yo creo que sí, porque nos dice que ya lleva un tiempo que oía un ruido, y la verdad que, claro, pues al irse aflojando los tornillos de esta polea, como os digo, pues claro, estaba ya empezando a cabecear la polea con el peligro que conlleva, que lo que ha hecho es escupir la correa de distribución, que ahora os enseñaré. Y lo que os digo, pues se podía haber evitado esta avería si el cliente al oír un ruido hubiese acudido al taller. Por eso es importante que muchas veces cuando es un ruido sospechoso en vuestro vehículo, ¿vale?, que normalmente no soléis escuchar y se acentúa más con los días, es importante que vayáis a vuestro mecánico y que asegurarse de que no sea una avería, que os pueda ocasionar una avería, incluso a veces un accidente, porque a veces si es una avería es una putada, pero si es un accidente todavía es peor, porque a veces hay ruidos que nos pueden provocar un accidente, que se nos salga una rotura de dirección, mil cosas, ¿vale? Pero en este caso el cliente ya lleva tiempo con ese ruido, unos días o no sé deciros exactamente cuánto, eso nos comentó, y el ruido pues venía de aquí. ¿Qué ha pasado? Pues lo que os he dicho, se han soltado los tornillos, esto empieza a moverse y claro, ¿qué ha hecho? Pues se ha partido digamos ¿cómo se llama esto? Se ha partido este de aquí, la corona, que no me salía el nombre, la corona que va pegada a la polea, ¿vale? Como sería esta es la otra polea del árbol de levas, pues se ha desprendido la corona, ya veis, se ha partido en, no sé, tres cachos ha partido, ¿vale? ¡Pla! Ha escupido la correa de distribución, evidentemente, no la ha roto la correa, pero bueno, ya veis que está a punto de partirse. No sé si la GoPro lo va a coger, está a punto de partirse la correa, pero bueno, al escupir la correa la tira fuera de la polea, ¡pla! Y en ese momento, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que muchos sabemos, se desincroniza el motor, ¿vale? Porque ya sabéis que lo que tiene que hacer es el pistón va a sincronizar con las válvulas, ¿vale? Va todo roto así, sube válvula baja, el pistón va sincronizado, pero no llegan a tocar nunca, ¿vale? Ya sabéis cómo va el sistema, va taca sin llegar a chocar, pero al desincronizarse, ¿vale?, la correa la escupe, pues se pierde la sincronización y al final, ¿qué hacemos? Chocamos válvulas contra pistón, que es lo que ha pasado aquí. Mirad cómo están las válvulas, chicos, esto parecen las curvas de una carretera, Esto tenía que estar totalmente recta, pues bueno, esto tampoco está recta, están todas torcidas, pero tenía que estar la válvula recta, también ya veis cómo está, y ya veis cómo las ha dejado, las ha destrozado, que esto es la avería más normal, ¿vale? Cuando se rompe la correa de distribución, lo mínimo que rompemos son las válvulas, ¿vale? Lo mínimo. En este caso son válvulas muy pequeñitas, aunque a lo mejor la GoPro no la coge, pero son válvulas muy pequeñas, pero porque estamos hablando de un motor 1200, como os digo, turbo gasolina, entonces lleva unas válvulas muy pequeñas porque lleva un motor pequeño, pero si sería un motor más grande, pues las válvulas son mucho más grandes, evidentemente, de diámetro y de todo, entonces seguramente que diréis, parecen de juguete comparado a unas válvulas normales más grandes, ¿no? Pero bueno, se ve claro en cámara, creo que ya veis el estado como ha quedado, el destroce que ha hecho aquí. Entonces, pues por culpa de esta polea, hablamos de un coche, insisto, de 54.000 kilómetros solamente, no hablamos de un coche que tenga 200.000, que dices, bueno, es un coche, tiene unos años, pero no tiene kilómetros, pero ha fallado el sistema, el anclaje, en este caso, de los tornillos se van aflojando, pues eso ha tocado en algún modelo 1200 turbo, que se ve que sí está tocando, en gasolina, este problema, a lo mejor vosotros os ha tocado en alguno de vuestros coches o en algún conocido, si queréis me lo dejáis como siempre en comentarios y lo vamos comentando, pero esa es la avería que ha provocado. Pero para que os hagáis una idea más o menos, para habrá gente que me lo pregunte, esta avería puede rondar entre 2.500, 2.700, 3.000 euros, más o menos la broma, ¿vale?, que podéis hacer. Y bueno, por suerte no ha habido más allá, me refiero a que no ha roto un pistón, porque en muchas ocasiones cuando choca el pistón contra las válvulas, en ocasiones suele romper o rajar los pistones. Ahí hablamos de tema más serio, ahí a lo mejor ya habrá que cambiar el motor, bueno, en principio habrá que cambiar los pistones, pero ya cambias el pistón, la biela también se tuerce, en fin, provocamos mucha más avería. Entonces, bueno, hemos verificado que solamente ha hecho avería, como os digo, en la zona de la culata, la zona de los pistones está perfecta, entonces ha habido suerte en ese aspecto, pero bueno, esto es lo mínimo que se puede hacer cuando se rompe la válvula, la correa de distribución, para que tengáis en cuenta que ya sé que he hecho más vídeos sobre este tema, pero en este caso es como si hubiese sido una rotura de distribución. No ha sido, por lo que os acabo de comentar, pero bueno, la avería es la misma, ¿vale? Luego los hidráulicos, estos son los hidráulicos, los empujadores, ¿vale?, que también se cambian porque están tocados al provocar esa
ese choque, digamos, pues al final también se estropean los hidráulicos. Luego también ya ponemos los famosos retenes de válvula, que muchos sabréis lo que es, otros no. Este retén, digamos, que va metido aquí dentro de la válvula, y lo que hace es que la válvula sube y baje sobre este retén y vaya engrasada para que no se quede agarrotada. Pero claro, lo que tiene que hacer es que suba y baje, y digamos que no escape aceite, que la mantenga lubricada. Por eso muchas veces, en ocasiones, habéis oído a lo mejor por ahí en vuestro mecánico o en sitios que los consumos de aceite a veces también vienen por los retenes de válvulas, ¿vale? Y suele ser por este problema. Lo que os digo, lo que hace es ya veis, hace esto, que la válvula trabaje sobre este retén, ¿vale? Para que vaya lubricada y la válvula no se quede agarrotada, ¿vale? Tiene que ir engrasada, pero lo que tiene que hacer es que el aceite que entra aquí lo vuelva para atrás, ¿vale? Porque si el aceite se colaría por aquí, no lo quemaría y se iría por el escape, que es muchas veces pasa ese problema, la famosa consumo de aceite por retenes de válvula. ¿Qué quiere decir? Que estos retenes de válvula, en este caso no tenía este problema, también se ha cambiado, porque lo que os digo, en el kit completo que se cambie ya al hacer un trabajo de estos, no podemos permitir dejarnos sin cambiar unos retenes de válvula que valen 4 pelas, por decirlo así, ¿vale? Ni de los retenes y demás. Cuando hacemos un trabajo de estos hay que hacer completo, ¿vale? Pero en muchas ocasiones los retenes, cuando ya coge kilómetros el motor, a partir de 200.000 kilómetros o 150.000 o menos, ¿vale? Hemos visto en casos con menos, estos retenes pues es un retén de goma, se cristaliza, se queda duro, y lo que hace es que cuando pasa la válvula por el retén, digamos que ya no hace el cierre estanco, el aceite, no, lo que hace es, lo que os digo, trabajar, subir, bajar, pero este diámetro se queda duro del retén, y lo que hace es que se nos pasa el aceite por aquí. Se nos pasa el aceite por aquí y no lo quema por el escape. Cuando abre, ¡pop!, se nos quema. Entonces siempre tenemos consumo de aceite, pues muchas ocasiones es por esto, por los retenes de válvula que están gastados, duros, y ya no retienes aceite y lo escapa por el escape y lo quema. Entonces, a lo mejor os ha tocado también en alguno de vuestros coches el problema de retenes de válvula por consumo de aceite. Un consumo de aceite puede venir por varias cosas, por segmentos del pistón, desgastes, pero en ocasiones también tenemos muchos problemas por los retenes. Luego también, pues evidentemente, juego de tornillos completo, ¿vale? Os he puesto aquí algunos, tengo otros por aquí también en la caja guardados, hay más por aquí, pero bueno, os he puesto un poquito, no voy a poner toda la tornillería y todo, ¿vale? Y lo que os digo, todos los tornillos nuevos de la culata, que irían, por ejemplo, aquí metidos, donde la culata, para hacer el cierre de la culata, ¿vale? Esto iría así más o menos, cada tornillo, y luego hay que apretar a sus kilos, a sus kilos, con la dinamométrica, etcétera. Que al final esto, cuando sueltas y apretas, esto cede, aunque parezca que no, al ojo no se ve. Pero esto, cuando soltamos y si volveríamos a poner los mismos, ya ha perdido, digamos, esa, lo voy a decir así, elasticidad, el tornillo, digamos, e incluso se podría romper. Entonces, no se puede dejar un tornillo viejo. A ver, ¿se puede dejar? Sí, pero no es un trabajo garantizado, ¿vale? Lo suyo es, lo que os digo, hacer un trabajo bien hecho, porque esto, cuando se aprieta, el tornillo ya cede. Y si lo volvemos a poner, ya podemos tener luego problemas con la estanquidad de la junta de culata. Entonces, hacer un trabajo de esto, si dejar unos tornillos sin cambiar, que esto te puede costar, no sé deciros, 20 euros, 30, sería una locura, ¿vale? Un juego de tornillos sería una locura dejarlos. Entonces, para que vayáis teniendo un poquito en cuenta el trabajo que se está haciendo aquí. Y lo que os digo, una vez ya hecha toda la parte de válvulas, retenes, los traques hidráulicos, las dos poleas nuevas, por supuesto, que es, digamos que el problema viene aquí, ¿vale? Esto, como os digo, es una polea variable para la admisión. Y pues bueno, ya se cambia el juego completo por seguridad de las dos poleas. Y pues una vez hecho ya el trabajo, como se desmonta todo, lo que os he dicho, la correa tiene 50 y pico mil kilómetros, lo hubiese aguantado hasta los 120.000, pero ya veis cómo lo ha machacado. No podemos dejar una correa así ni de coña, porque está a punto de romperse, sería una locura. Aunque estaría bien la correa, también la cambiaríamos. Nosotros, por lo menos, el protocolo que tenemos es cambiar la correa. Una correa de estas es caucho, y después de hacer un trabajo de estos, no podemos dejar una correa sin cambiar, porque eso sería una locura. Entonces ponemos ya un kit de distribución completo, como bien sabéis, correa de distribución, todos los radioextensores que vienen en el kit, y la correa auxiliar, la que nos mueve el aire acondicionado, dirección asistida, etcétera, ¿vale? Y luego también, ya sabéis que los kits de distribución normalmente viene bomba de agua. En este caso,
la bomba de agua viene en el otro lado. Si mirando el motor así, abriendo el capó, el motor lo tenemos aquí, mirándolo desde esta perspectiva. Normalmente las correas de distribución en todos los motores vienen así, en este lado, ¿vale? La correa de distribución y la bomba de agua. Pero en este Volkswagen Polo os dejaré algunas fotos porque al hacer el trabajo no me ha dado tiempo, porque hemos estado súper liados y seguimos súper liados y no me ha dado tiempo a grabar el proceso de desmontaje ni de montaje. Si puedo os dejaré un par de fotos por aquí del coche para que veáis el modelo que es, pero ya os digo, no os puedo enseñar nada más porque solamente os puedo enseñar esto porque hemos andado súper liados y ya sabéis que la vida no me da para todo. Entonces, insisto, el motor viene aquí, la distribución viene aquí, pero en este caso la bomba de agua de este coche, de este Volkswagen Polo, viene en el otro lado, distribución, y en este caso la bomba de agua viene aquí, en el lado opuesto al motor, de este lado. Pero es una bomba, ya veis, que va movida por esta pequeña correa también que lleva, ya veis. Esto ya es muy típico en grupos Volkswagen, sobre todo también ya. Ya veis que correa más pequeñita. Esta correa la mueve la bomba de agua, ¿vale? Y luego aquí lleva una polea en el otro lado de la culata que también hace girar, ¿vale? Para que mueva la bomba de agua y reparta el agua por todos los sitios que tiene que llegar. Entonces no la mueve la distribución, ¿vale? Que suele ser lo más normal. En este caso va independiente y la mueve otra polea que va arriba a la culata, ¿vale? Entonces, como se cambia el código de distribución, pues también se cambia bomba de agua, que en este caso ya veis que las bombas de agua no tienen nada que ver a las antiguas, que venía una bomba de agua, pues como sería este trozo normalmente, ahora ya vienen pues con todo el sistema, ya veis, ahora ya muchos vienen ya así completas, incluso la mayoría de bombas ahora ya vienen, en este caso porque es gasolina, pero ahora las bombas de agua ya vienen muchas eléctricas, ¿vale? Para cuando tenemos que hacer la regeneración del filtro de partículas, pues como el coche necesita coger mucha temperatura para hacer esa incinerización que digo yo, que coge esos grados exagerados y el coche va a coger mucho calor, pues lo que hace es las bombas eléctricas ahora, cuando va a hacer una regeneración por el filtro de partículas, activan la bomba de agua para que vaya, digamos, más agua a donde tiene que ir, a las zonas de mucho calor, más rápidamente, porque se va a hacer como os digo yo, ese ciclo de regeneración y necesitamos enfriar pues más esas partes, porque si no, al final, si solamente la movería la correa de distribución, el coche se calentaría más. Entonces ahora ya las bombas vienen eléctricas, que valen una pasta y fallan, ¿vale? Fallan mucho, vienen eléctricas por ese sistema, que muchos preguntan. ¿Y por qué las bombas de agua son eléctricas? Pues por lo que acabo de decir, porque cuando el coche necesita mover más agua para refrigerar más rápido, activa la centralita de la bomba y gira para que mueva más agua, ¿vale? Es por eso, vienen eléctricas, pero son más complejas y dan más problemas que las antiguas. Entonces, la mecánica en sí ahora ya es todo más complejo. Ya estáis viendo que no tiene nada que ver a las mecánicas actuales, o sea, anteriores a que tenía una bombita pequeña o tenía cualquier cosa. Ahora todo es mucho más complejo y todo vale mucho más dinero. Es una locura. Y todos son problemas. Y estamos hablando, insisto, de un coche con 54.000 kilómetros, que es de risa. Luego os he hecho también algún vídeo del famoso G12 Evo. En este caso, este Volkswagen Polo de serie ya venía con el G13, ¿vale? Y ya sabéis que el G13 está dando muchos problemas en el grupo Volkswagen, ¿vale? Entonces ya sabéis que os hice un vídeo que lo aconsejable es pasar al G12, ¿vale? Porque nos viene en la bomba, o sea, perdón, en la botella de expansión, nos trae esta bolsita, que esto es una cosa que sacaron y ha sido un fracaso. Nos viene con esta bolsita de silicato, creo que se llama silicato, sí. Y lo que hace es, pues, suelta unas partículas para aditivar, creo, el anticongelante, pero lo que nos ocasiona es que pues se va descomponiendo, sobre todo si mezclamos con otro anticongelante, por lo que sea, se descompone ese G13 y está haciendo muchas averías de bombas de agua, de radiadores, etcétera, etcétera. Está haciendo muchas averías. Entonces, en este caso, para prevenir una posible avería en el futuro, se le ha aconsejado al cliente hacer el cambio del anticongelante del G13 al G12, ¿vale? Ya veis que es el original. Hemos pasado al G12 Evo, que eso os lo recomiendo a todos que lo hagáis. Quitamos la famosa bolsa de silicato. Si se puede quitar, se quita. Y si no, lo que hacemos automáticamente es ponemos una botella de expansión nueva, ¿vale? Se pide una botella de expansión que vale poco y se anula la botella con su bolsa de silicato y se pone una botella nueva, ¿vale? En este caso, como lo que os digo, como se puede desmontar,
le hemos quitado solamente la bolsita y ya queda perfecto. Pero en algunos casos no hay manera de quitarla y por seguridad se cambia la botella y el líquido, hacemos un purgado luego perfecto y queda todo genial. Entonces, bueno, vais viendo aquí un poquito el proceso de esta avería, ¿vale? Yo os digo, el coche no lo tengo aquí. Luego, evidentemente, su aceite original también, en este caso un 530, ¿vale? También se le ha echado. Y bueno, pues juntas, yo os digo, un kit de juntas que viene pues para el escape, en fin, un kit de juntas de la parte de la culata, tapa balancines, ya veis aquí también, son metálicas, aquí veis la junta de culata, es una junta de culata que aparentemente está nueva, está perfecta. Evidentemente, ya veis que no se cambia porque se haya quemado, ni mucho menos. Se cambia porque al soltar la culata, lo que os digo, no podemos permitir dejar una junta de culata nueva. En este caso, ya veis que está perfecta la junta de culata, pero está usada. Pero las juntas de culata, pues digamos que se queman. Estos son los cierres para que no se comunique el agua con el aceite, ¿vale? Y suele ser lo típico, cuando le pegamos un calentón por la casa que fuera a nuestro coche, siempre se escucha, os habéis escuchado la famosa me han cambiado o se me ha quemado la junta de culata. Bueno, pues esto es la junta de culata, que se suelen quemar pues en determinados sitios, los cierres, y lo que nos hace es que eso, que se nos pasa la compresión de los cilindros al agua y hace que luego pues esa compresión pase al agua y nos empieza la botella a hervir. Bueno, ya sabéis, el famoso que alguna vez os habrá tocado, a lo mejor no, Y esta es otra de las juntas, la tapa de balancines de arriba, ¿vale? Que también hay que cambiarla, evidentemente, porque viene con todo el kit. Y bueno, os enseño así un poquito el popurrí para que veáis un poco esta avería. Y ya os digo, pues la broma pues de esta avería, pues entre pitos y flautas, unos 3.000 pavos la bromita. Y os puede tocar esto, porque esto es Volkswagen, pero os puede tocar en cualquier marca. Que os falle un componente y os la líe parda. Así que mi consejo es que si oís un ruido extraño en el motor, porque todos estamos habituados a nuestros coches, más o menos la mayoría de la gente, y ya sabemos el ruido de nuestro motor o de cuando rodamos con el coche, y si empezamos a oír un ruido extraño, no cuesta nada nosotros mismos oír a nuestro mecánico, que por eso nos va a cobrar nada. Oye, ¿qué te parece este ruido? Ahora es el capó, coño. Y si vuestro mecánico os dice que ese ruido es feo, pues vais a prevenirlo, vais a pillarlo a tiempo. Y en este caso, lo que os digo, si el cliente hubiese venido al taller y nos hubiese enseñado este ruido y no nos hubiese gustado el ruido que metía, le hubiésemos dicho quieto, no andes con el coche, y hubiésemos desmontado evidentemente la distribución y nos hubiésemos dado cuenta de que esta polea estaba a punto de salirse y no hubiese roto digamos la corona, etcétera, y provocar esta avería. Entonces, tener en cuenta el tema de ruidos, que es muy importante. Así que nada, se ha dado largo el vídeo como siempre, pero bueno, os lo quería enseñar, y un vídeo más para el canal. Si os ha gustado como siempre y queréis dejar un like, estaré encantado que lo hagáis, y nos seguimos viendo en siguientes vídeos. Un saludo para todos, chao, adiós.